Estaremos trabajando en este momento con lo que es el circuito educativo, con la circular 003013. La circular se fundamenta en la Constitución, donde nos plantean la educación, cuál es el modelo de educación que queremos. Ahí podemos hacer revisión de los artículos 102 y 103 de nuestra Constitución. Tenemos la Ley Orgánica de Educación que nos dibuja cómo es que está organizado el sistema educativo venezolano. Y la circular 003013 nos plantea cómo es que se debe organizar la gestión educativa. Todo ello en el marco también del Plan de la Patria, cuando nos plantea que estamos, de acuerdo con nuestra Constitución, en un Estado democrático, social, de derecho y justicia. Toda la circular se fundamenta en los principios y valores establecidos en nuestra Constitución. El circuito educativo es definido como una unidad básica de supervisión integrada dentro de un área geográfica y una estrategia política organizacional de la gestión escolar en función del poder popular. También es concebida como formas políticas, organizativas y administrativas de la gestión escolar. La gestión escolar tiene algunas líneas estratégicas. Esta nos permite elevar lo que sería la calidad de la educación, porque a través del circuito educativo también lo que se busca es brindar una educación con inclusión y de calidad. Las tres líneas estratégicas que nos plantean es calidad, repolitización y reinstitucionalización. La educación, bien como lo establece nuestra Constitución, es un derecho humano y un deber social. Es gratuita, obligatoria, de acuerdo con el artículo 102. Y de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación, nos dice que está orientada a desarrollar el potencial creativo de cada ser humano en condiciones históricamente determinadas. Vemos que la educación es un derecho humano, es un servicio público, tiene que ser pertinente, contextualizada y, por supuesto, sustentada en todo lo que es el sistema axiológico, tanto los principios y valores establecidos en nuestra Constitución. Es una institución al servicio del pueblo. Cuando hablamos de la reinstitucionalización de la educación, estamos hablando de la formación de un nuevo servidor público, un servidor público desburocratizado que realmente pueda atender y brindarnos una atención oportuna, adecuada, consona con los procesos que estamos desarrollando. Cuando hablamos de la repolitización de la educación, emerge un sujeto ético y político. Es cuando nosotros tomamos la decisión de cómo es mi comportamiento, cómo es que yo me voy a desenvolver frente al otro. Y lo político porque tiene que ver con las acciones a desarrollar. Por supuesto, esto tiene que ver con esa capacidad crítica que me permite poner en tensión, cuestionar los acuerdos comunes y redefinir su lugar del hombre, la mujer, consciente de su papel protagónico que hoy le toca jugar en la historia, ciudadanos y ciudadanos capaz de incidir en la esfera pública. Cuando nosotros hablamos de esa capacidad crítica que nos permite poner en tensión, es que realmente nos hagamos ciudadanos conscientes y que realmente podamos formar a ese nuevo republicano. Desde la perspectiva político-pedagógica, cuando hablamos de calidad de la educación, estamos hablando de una educación para la ciudadanía, de acuerdo con Bonilla. Él nos dice que tiene que ser una educación que sirva para lo que dice servir, es decir, para formar a un hombre con conciencia crítica, comprometido con el destino independiente de su país. La necesidad de retomar la integralidad y totalidad de hechos pedagógicos a partir del sujeto de educación. Por eso hablamos de una educación para la ciudadanía con pertinencia social, contextualizada, que nos permita realmente dar respuestas a las necesidades sentidas de las comunidades. De allí de la necesidad de contextualizar y construir currículum cónsono con cada uno de estos espacios. Cuando hablamos de esta calidad educativa, por un lado tenemos que garantizar el desarrollo de las capacidades y potencialidades de los sujetos, y tenemos que también que esa educación tiene que ser con pertinencia social y contextualizada.
Hablamos de un elemento, la innovación. Cuando hablamos de innovación acá estamos abordando que la reflexión debe ser una reflexión compartida, de un trabajo colaborativo, no es un trabajo individual, sino un trabajo desde lo colectivo. Y la participación activa, no solamente en el aprendizaje y la vida institucional, sino realmente cómo es que la familia también participa en todo este proceso y cómo es que se desarrolla en el marco de la comunidad y logramos articular estudiantes, familia, escuela, comunidad. Cuando vemos el circuito visto como una unidad básica de coordinación y supervisión, vemos que comparten una historia local, esa historia que tenemos en común, es la vinculación entre sus pobladores, cuál es la relación geográfica, cultural, social, política y económica y cuál es la afinidad sociocultural. Estamos hablando del circuito como esa organización básica de coordinación y supervisión en el territorio, en ese territorio comunal. ¿Quiénes son los actores circuitales? Cuando hablamos de esos actores circuitales, estamos viendo que a través de los circuitos educativos, no solamente es la escuela, el liceo, las instituciones educativas que hacen vida en el territorio. Aquí hablamos de cada uno de los sujetos, actores, agentes que actúan en ese quehacer cotidiano. Tenemos agricultores, tenemos por un lado las empresas, está el sector salud, están las misiones educativas, también están las universidades, están las instituciones, pero tenemos un elemento bien importante que son los consejos comunales, las comunas, los movimientos sociales. Todos estos actores hacen vida en el territorio y forman parte del circuito educativo. ¿Cuál es la finalidad del circuito educativo? Realmente que podamos impulsar esa articulación y ese apoyo mutuo. Vemos acá que no es una tarea solamente de la institución educativa, sino como todas las instituciones garantizamos el pleno ejercicio del derecho a la educación, una educación de calidad, con pertinencia, aportando a la formación de ese nuevo hombre, esa nueva mujer, para la refundación de la República. Ese apoyo es un apoyo solidario. La circular nos plantea algunos objetivos que tiene el circuito educativo. Uno, garantizar la inclusión social y la formación integral, que es fundamental. Dos, fomentar la integración y la articulación entre los distintos niveles y modalidades que garanticen la trayectoria educativa de calidad. Una vez que ingresamos al sistema educativo, la idea es que podamos permanecer en el mismo a lo largo de todo el proceso. Incrementar y ampliar los espacios educativos es cómo podemos convertir cada uno de estos espacios en comunidades educativas, en espacios educativos, ya sea en las canchas, en los laboratorios. Esto nos invita realmente a romper con lo que son las estructuras de estar en los espacios cerrados como el aula. Nos invita a abordar las canchas, los espacios abiertos, las plazas y convertirlas en espacios educativos. Nos permite también, por otro lado, organizar las experiencias educativas dentro y fuera de las instituciones, en contacto directo con profesionales de salud, cultores, organizaciones comunitarias. Garantizar y reconocer la cultura de todas las comunidades, desarrollar medios de comunicación escolar y comunitario. También esto nos invita a cómo es que podemos hacer uso de los diferentes recursos y herramientas con que contamos en el territorio y favorecer el intercambio cultural bajo el principio de interculturalidad. Aquí nos invita a respetar la diversidad intercultural. Otro de sus objetivos es fortalecer y garantizar los servicios de apoyo y protección integral. Aquí estamos hablando de la defensoría educativa. A nivel de los circuitos educativos, todos los circuitos educativos deben tener la defensoría educativa como instancia que permite realmente mediar en esos procesos de conflicto para que podamos realmente desarrollar una convivencia de paz y armonía. Fomentar el conocimiento y las relaciones de solidaridad, cooperación estudiantil, familia, escuela, comunidad. ¿Cómo es que generamos espacios para que realmente la familia, los estudiantes, la escuela y la comunidad se integren como un todo?
Propiciar el intercambio sociocultural y educativo entre estudiantes, familia, escuela, comunidad del circuito educativo. Aquí nos invita a que no es el trabajo no se quede secuestrado a nivel de los espacios, sino que realmente como una gran familia podamos hacer estos intercambios. Impulsar y facilitar la concentración del personal en instituciones y centros educativos cercanos a su residencia. Esto es un elemento clave que nos permitiría, por un lado, poder realmente abonar el terreno para que nosotros podamos brindar una educación de calidad, porque el maestro, al ser parte de la comunidad, tendría una mayor responsabilidad, porque también es parte y sujeto actuante en este proceso. Fomentar la creación y consolidación de colectivos interinstitucionales de investigación y formación circuital. Bien, como les decía, si a nivel de cada una de las instituciones educativas tenemos los colectivos pedagógicos, tenemos los colectivos de investigación y formación, a nivel circuital debemos tener los colectivos de investigación y formación circuital, e igualmente estos colectivos formarían parte de los centros regionales de investigación y formación. ¿Cuál es la estructura de los circuitos educativos? Vemos acá que en esa estructura de los circuitos educativos tenemos el Consejo de Participación. En el Consejo de Participación están los voceros estudiantiles, docentes, administrativos, obreros, cocinera, familia, comunidad. Tenemos el Consejo Directivo de Directores conformado por los equipos directivos que deben, de acuerdo con esta circular, tener reuniones semanales por el circuito. Y tenemos el supervisor circuital, que es un acompañante pedagógico. No son jefes, son enlaces de la división de supervisión de la zona educativa. Entonces vemos acá que esto sería la estructura del circuito educativo. Hay algunas regulaciones que nos permiten ver si el circuito cumple con algunos criterios que nos puedan decir que ese circuito está trabajando en las líneas estructuradas. Tenemos primero la constitución y funcionamiento del Consejo de Directores y Consejo de Participación, la sinceración del personal, designación del supervisor circuital, los equipos de dirección y supervisión incorporados a los programas nacionales de formación avanzada. Esto es un elemento clave porque estamos hablando de garantizarle una educación de formación permanente a lo largo de todo este proceso a todos los que tenemos la tarea, la responsabilidad de cumplir algunas funciones dentro del sistema educativo. Es decir, todos debemos estar estudiando. Regulación institucional, tenemos allí lo que sería el registro en el sistema de gestión escolar. Tenemos también lo que sería el plan de mantenimiento, prevención y correctivo con la participación del Poder Popular. Allí esto nos permitiría a nosotros garantizar que nuestras instituciones educativas podamos también desarrollar una cultura preventiva y de mantenimiento, que no es que cuando se esté cayendo la escuela es cuando le vamos a meter la mano, sino cómo es que vamos desarrollando una cultura que nos permita a nosotros mantenerla en óptimas condiciones. Tenemos también un elemento clave, el funcionamiento del programa de alimentación escolar. Y más en este momento de crisis, donde debemos como Estado garantizarle a nuestros niños, niñas y adolescentes una alimentación adecuada. Otro elemento clave es la dotación de canaimas, colección bicentenario, morrales y útiles escolares. Desarrollo del periódico de grillas culturales y deportivas que nos permite ese intercambio no solamente a nivel institucional, sino con todas las otras escuelas que hacen vida en el circuito educativo. El desarrollo del conuco escolar y de otras actividades productivas, el funcionamiento del proceso comunitario de inclusión social. Aquí tiene que ver con que en cada circuito educativo no debe haber niños en edad escolarizada fuera del sistema educativo, al igual que nuestros jóvenes. Nosotros debemos garantizarles esa educación integral. Funcionamiento de los grupos de interés y del movimiento de teatro César Regifo, y un elemento clave en la regulación del circuito educativo tiene que ver con el desarrollo del plan integral e integrado de seguridad escolar para el vivir bien. Este plan de desarrollo integral escolar para ese vivir bien es una herramienta clave que nos permite a nosotros realmente poder desarrollar una cultura de paz
y de convivencia. Dentro de las 10 banderas del Ministerio de Educación vemos que para poder nosotros construir ese plan, de acuerdo con la consulta por la calidad educativa del 2014, emergen estas 10 banderas: garantizar la educación de calidad para todos y todas, desarrollar una pedagogía del amor, el ejemplo y la curiosidad, fortalecer el papel de los maestros, promover un clima escolar caracterizado por la convivencia y paz, garantizar un sistema de protección estudiantil, estrechar la relación familia-escuela-comunidad, desarrollar un currículo nacional integrado y actualizado, garantizar edificaciones educativas sencillas, amigables, seguras, desarrollar un sistema de evaluación de la calidad educativa y reconfigurar la organización y funcionamiento del poder popular para la educación. El énfasis de estas dos banderas se centran en la pedagogía del amor y el ejemplo. Cuando hablamos de la pedagogía del amor y el ejemplo, vemos que las instituciones deben ser espacios seguros, que le garanticen esa afectividad y esa seguridad tanto a nuestros niños como a los adolescentes. Todos los que trabajamos en las instituciones debemos ser ejemplos para nuestros niños. Y la curiosidad tiene que ver cómo es que nosotros estimulamos para el desarrollo de esas capacidades, a través de la pregunta con una respuesta adecuada. Debemos promover una cultura escolar caracterizada por la convivencia y paz. La escuela como territorio democrático y de paz. Debe ser un lugar seguro, profundamente democrático, sin discriminación, sin maltrato verbal, Como les destacaba, el plan de seguridad tiene que ver con énfasis en dos banderas. Uno, con la pedagogía del amor, el ejemplo y la curiosidad. Todos los espacios educativos deben ser zonas seguras, afectivas para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El personal, todos los que elaboramos en las instituciones educativas, debemos ser un referente positivo a través de nuestro accionar, de nuestro ejemplo. Debemos ser coherentes entre nuestro discurso y nuestras acciones. Y la curiosidad tiene que ver con esa pregunta, con la investigación, con el deseo y disfrute por el conocimiento, la identidad y un aprendizaje de vida en, por y para la vida, en el ejercicio de la ciudadanía. La otra bandera es promover una cultura escolar caracterizada por la convivencia y la paz. La escuela debe ser un territorio democrático y de paz, un lugar seguro y profundamente democrático, no al acoso, a la discriminación, al maltrato verbal o psicológico, ni a hechos de violencia. Y los acuerdos de convivencia tienen que ser construidos de manera colectiva en un marco de la democracia participativa y protagónica. Todo ello en igualdad de condiciones y oportunidades. Cuando los acuerdos son construidos de manera colectiva y no por imposición a partir de las normas, la convivencia, esas normas, esos acuerdos son aceptados. ¿Por qué? Porque somos partícipes en este proceso. Vemos acá que uno de los elementos fundamentales del circuito educativo es que nosotros garanticemos a todos nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes espacios de convivencia y paz, en el marco del respeto, de la corresponsabilidad, de un trabajo solidario y colectivo, porque el circuito educativo apunta a un modelo de gestión educativa en el marco de ese trabajo colectivo. La individualidad no tiene espacio dentro de este proceso. Aquí podemos ver cómo en el territorio, en este caso un ejemplo de Ciudad Caribia, cómo en el territorio nosotros nos podemos organizar, cuáles son las instituciones. A nivel de cada institución tenemos lo organizativo, lo administrativo, lo educativo, lo comunitario, y cómo es que nos articulamos con las otras instituciones que hacen vida en la ciudad. Las organizaciones sociales, culturales y deportivas, tenemos los consejos comunales, cuáles son las áreas socioproductivas, cuáles son los líderes comunitarios y cuáles son esas misiones educativas. Todo ello en el marco de la construcción de lo que sería el macromapeo, que nos permite recoger en un solo plano cómo es que nos estamos organizando como circuito educativo. Todo ello en el marco de materializar la circular 0030-13.